Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy de contabilidad básica. Hoy vamos a hablar de lo que son los pasivos, capital contable y la ecuación contable. La contabilidad es un lenguaje de los negocios a través del cual nosotros vamos a registrar, clasificar y resumir las operaciones financieras o todos los elementos principales, en este caso activos, pasivos y capital. El concepto de pasivo. El pasivo pues representa las deudas y las obligaciones con terceros. Son compromisos de pago a futuro derivados de operaciones pasadas. Ejemplo, préstamos bancarios o cuentas por pagar. Las características de los pasivos, bueno, pues son los que representan las obligaciones presentes, implican salidas de recursos económicos y se originan por hechos pasados. Su liquidación puede ser efectivo, bienes o con un servicio. La clasificación de los pasivos según el plazo de exigibilidad, un pasivo circulante o a corto plazo, pasivos no circulantes o a largo plazo, pasivo diferido a créditos o diferido. Tenemos el pasivo circulante, que son deudas por pagar en menos de un año. Ejemplos, pues proveedores, documentos por pagar, impuestos por pagar y sueldos pendientes. Pasivo no circulante, pues deudas que deben pagarse en más de un año. Ejemplo, hipotecas por pagar, préstamos bancarios a largo plazo, bonos emitidos. Pasivos diferidos, ingresos cobrados por anticipado que generen una obligación. Ejemplo, rentas cobradas por adelantado e intereses cobrados por adelantado. ¿Cuál será la importancia o por qué es importante que conozcamos los pasivos? Bueno, porque nos va a permitir financiar operaciones, va a facilitar expansiones mediante créditos, va a ayudar a medir solvencia y liquidez y nos va a ayudar a reflejar la responsabilidad financiera de la empresa. Los componentes del capital, bueno, pues el capital social, que son aportaciones de los socios, utilidades retenidas, ganancias acumuladas y reservas, que en este caso pues son todos los fondos o contingencias que tiene pues obviamente la empresa, ¿vale? La importancia del capital pues es el que va a representar todas las propiedades de los socios, nos va a ayudar a medir la solidez financiera y nos va a ayudar a evaluar la rentabilidad del negocio. En este caso, generar confianza a quién, pues a los inversionistas. La ecuación contable básica es la base de la contabilidad, que en este caso es activo igual a pasivo más capital. Los recursos activos se financian con deudas pasivas o con aportaciones de capital. Ejemplo práctico, activos 500,000, pasivos 200,000, capital es igual a 500 menos 200, 300. Ecuación contable, 500 es igual a 200 más 300. En conclusión, pues los pasivos reflejan obligaciones y el capital muestra la prioridad y el valor residual. Una ecuación contable asegura el equilibrio financiero. Cada transacción pues afecta a la ecuación, pero siempre se mantiene pues en equilibrio, ¿vale? Podemos decir que la ecuación contable es fundamental, ya que nos explica o nos dice que el activo es igual al pasivo más el capital, que establece que los recursos de una empresa se financian a través de deudas con terceros y con aportaciones de propietarios, que en este caso vendría siendo el capital. Las ecuaciones derivadas para calcular cualquiera de los componentes son pasivo es igual a activo menos capital y capital es igual a activo menos pasivo, ¿sale?
Tenemos otras ecuaciones contables como por ejemplo activo es igual a pasivo más capital. En esta fórmula principalmente se muestra que los activos totales de una empresa son iguales a la suma de sus pasivos y su capital contable. Pasivo es igual a activo menos capital. En esta versión se utiliza para determinar el total de las deudas y de las obligaciones de la empresa. Capital es igual a activo menos pasivo. En esta ecuación pues se permite calcular el valor neto del patrimonio de la empresa, es decir, lo que queda después de saldar todas las deudas. En definición, o veníamos platicando ya hace algunas clases, los términos básicos, que en este caso decíamos que los activos son todos los recursos que posee una empresa y que tienen valor económico como efectivo, inventarios, cuentas por cobrar, propiedades y equipo. Pasivos que representan las obligaciones y las deudas que la empresa tiene con terceros, como préstamos, cuentas por pagar y salarios por pagar. Y tenemos el capital contable, que en este caso pues es el derecho de los propietarios sobre los activos de la empresa, después de que obviamente ya como dueños pues deducimos todos los pasivos y de ahí armamos lo que es las aportaciones iniciales de los dueños y las utilidades que tengamos acumuladas, ¿vale? Como bien decíamos, ¿qué es la ecuación contable? Es un principio fundamental que establece que los activos deben ser iguales a la suma de los pasivos y el patrimonio de los accionistas en todo momento. El balance dentro del lado de los activos representa los recursos de una empresa con utilidades económicas positivas, mientras que del lado de los pasivos y del patrimonio de los accionistas refleja las fuentes del financiamiento. En la ecuación contable establece que todos los activos, decíamos, o que esta parte importante de los activos de una empresa deben de ser iguales a la suma de todos los pasivos y patrimonios en el balance general. En todo momento la ecuación contable pues es un principio fundamental en el sistema de la contabilidad de la partida doble, en el que cada transacción debe afectar como mínimo a dos de las tres cuentas, es decir, una entrada de débito y una de crédito. Las ecuaciones contables pues también son conocidas como ecuaciones en el balance general. Tienen tres componentes, principalmente activos, que es un recurso propiedad de la empresa con un valor económico positivo que posee un valor monetario, y ya que posee el valor monetario, es decir, puede venderse con una ganancia neta o se espera que se generen beneficios a futuro, como los bienes de equipo, los activos que pueden ser tangibles o fijos, en este caso maquinarias, o intangibles, patentes, marcas registradas, propiedades intelectuales y derechos de autor. Los pasivos pues representan las obligaciones de una empresa que implica futuras salidas de efectivo, es decir, pagos incumplidos. Que estos pagos incumplidos, por ejemplo, los pasivos más comunes, incluyen títulos de deuda como préstamos, cuentas por pagar y gastos acumulados e ingresos diferidos. En el patrimonio, pues obviamente nos habla de la sección del patrimonio del balance general, donde nosotros vamos a encontrar a menudo pues todo lo que es el valor restante de los activos. ¿Cuál será ese valor restante de los activos? Pues obviamente es una empresa traducir esos pasivos para que ese componente o patrimonio de esa partida tengamos ganancias retenidas y las acciones propias de todos los inversionistas.
acerca de la ecuación contable, que obviamente es la continuación del video anterior o el video número 2. Entonces lo que consta en este video es entender los términos que se utilizan dentro de esta ecuación contable en referencia a activo, pasivo y patrimonio. No voy a entrar en tecnicismo, solamente la definición es de manera general que hace referencia a estos términos. Cuando hablamos de activo, rápidamente acordarnos que es lo que la empresa posee, tal es el caso de bienes y derechos, por ejemplo el dinero o por ejemplo un vehículo. Y cuando hablamos de un pasivo, son las deudas u obligaciones que tiene una empresa, por ejemplo la deuda con los proveedores o por ejemplo la deuda con alguna entidad financiera. Y cuando hablamos del patrimonio, son el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa, por ejemplo el capital de la empresa, que está constituido básicamente por el aporte de los socios, o en todo caso las utilidades que genera una empresa en un periodo determinado. Dicho de otra manera, si no entiendes estas definiciones, también tengo en el presente gráfico que te van a ayudar a entender mucho la T. ¿Y por qué hacemos referencia a la cuenta T? Porque si se podrán fijar, es similar a una T mayúscula, donde todo lo que está al lado izquierdo representa el debe y todo lo que está al lado derecho representa el haber. Es decir, en el lado del debe vamos a encontrar a los activos y en el lado del haber vamos a encontrar a los pasivos y patrimonios. Dicho de otra manera, en el lado del debe vamos a encontrar a lo que la empresa posee, tal es el caso de bienes y derechos, y en el lado del haber vamos a encontrar a las obligaciones o deudas que tiene la empresa o ha contraído la empresa con terceros, así como también a la parte residual de la empresa una vez de haberse deducido sus activos con sus pasivos. Esto es la representación gráfica también que se puede, si lo quitamos la cuenta T o la letra T, es la representación gráfica que mayormente encontramos del estado de situación financiera, ¿ok? Y esto no es más que también la representación gráfica de la ecuación contable, donde el activo tiene que ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Aquí tenemos unos ejemplos para que así lo entiendas mucho mejor de los conceptos que anteriormente te estaba hablando, donde cabe recalcar una vez más, por el lado del debe están siempre los activos y por el lado del haber siempre están los pasivos y el patrimonio. Por ejemplo, en el lado de los activos lo conforman la caja y bancos de una empresa, los clientes o las cuentas por cobrar a los clientes, cuentas por cobrar al personal, las mercaderías, los vehículos, las computadoras, los terrenos, los muebles, los enseres, entre otros que la empresa posee. A eso se le denomina o está agrupado dentro de los activos. En cambio, los pasivos son las obligaciones u las deudas que posee la empresa con terceros. Puede ser obligaciones con el Estado, las deudas con el personal, deudas a los proveedores, obligaciones con los bancos, entre otros. En cambio, el patrimonio es en sí el capital de la empresa, puede ser la reserva del capital, las utilidades del ejercicio, que sucede que no siempre las empresas generan utilidades en un periodo determinado. También dentro del patrimonio está las pérdidas en sí de un ejercicio, ¿ok? Entre otros. Entonces es así que debes entender también que los activos van a aumentar por el lado del debe, en cambio los pasivos y patrimonios van a aumentar por el lado del haber. Esto en referencia ya a cuando nosotros vayamos a hacer registros contables más adelante en siguientes videos, para que así te quede claro cuando nosotros deseamos cargar rápidamente nos tenemos que recordar que va a ser. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, que pasen una excelente tarde y quedo a sus órdenes. Gracias.